Bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Muchos temas en el tapete, muchos temas interesantes que tienen que ver con la salud, con la delincuencia, con la vida organizada del país. La vida del país en sentido general, con el accionar del gobierno, con las expectativas de la población con respecto a lo que debe hacer y resolver el gobierno. Y bueno, los médicos están de huelga, tienen un pleito casado con las ARS y las AFP. Y en esta oportunidad, pues uno diría, bueno, en tiempos de pandemia todavía, que no se ha ido por completo, huelga de médicos. Pero bueno, es que los médicos hace mucho que vienen reclamando que estas gentes que tienen primariamente un interés económico, resuelvan su problema y no lo hacen. Entonces, de alguna manera, ellos tienen que apretar por donde duele. Por suerte, en esta oportunidad, la huelga no solamente abarca a los hospitales o centros públicos, sino también a las clínicas privadas. Bueno, eso por un lado. También el tema del allanamiento. Sí, hoy se dice que es la operación más importante que ha tenido el país en contra del narcotráfico. 80 allanamientos, solo en mi natal Santiago 40. 40 y pico, bueno. Desde anoche. Entonces vamos a ver qué pasa con él. Hay algunos apresados, y vamos a ver en qué para ese tema. Y bueno, antes de eso se habían incautado creo que $2 millones que intentaron entrar por aduana. Bueno, entonces otro tema, que hasta en horas de la madrugada, y todavía creo que hoy temprano no se había decidido, la solicitud de variación de la medida que afecta al ex procurador Jean Alain y a otros encartados. Una jueza tuvo problemas de salud. ¿Una jueza tuvo problemas de salud? Fue una jueza. Pero una de las que estaba de la que estaba conociendo el caso. Del trío que conocía el caso. Sí. Bueno, de todas maneras hubo una situación bastante intricada, dime y direte, entre el ex procurador y la actual procuradora adjunta Jenny Berenice, y la jueza que estaba manejando el tema, pues a machetazo limpio, no machetazo, sino dando para tratar de llevar a la calma, al orden. Al curso del orden. Al orden, ¿verdad? Yo creo que hay algunos ánimos que hay que bajar un poco en el Ministerio Público. Hay algunas cosas que hay que manejar con más prudencia, porque en definitiva no se trata de un duelo, a X cantidad de caídas. Exacto. Ni se está en juego la cabellera, ni nada de esas cosas. Ni se trata de ajuste de cuentas. Ni ajuste de cuentas, ni de retaliación. No, de eso no se trata. Bueno, de hecho, el ex procurador habla de que hay una persecución del Ministerio Público. Bueno, eso tiene que ser un ajuste de cuentas contra él. Claro, pero entonces bueno, a esas cosas es que no se debe dar motivo, no se debe dar pie. Las cosas no deben llegar hasta allí. Las cosas no deben ser, sino también aparentar que no son. Exacto. Por eso el excesivo vedetismo de alguna figura de la Procuraduría podría afectar las cosas, la mala imagen del proceso. Bueno, y entonces, finalmente hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia, es que echa para atrás una decisión inicial incorrecta, en el sentido de que el 10% de las propinas que se cobraba indebidamente, se cobraba a los clientes de restaurantes, negocios de comida, que no iban presencial, sino que solicitaban Era para llevar, si es una propina por el servicio prestado, pero al que está sirviéndote, porque tú estás presente. Claro. La Suprema había emitido una sentencia a beneficio de incorrecto, pero a beneficio de del personal más bien. Bueno, pues ahora echó para atrás eso. Yo no sé por qué a Sonahores dice que esto afectaría a unas 40,000 y pico de personas.
tú no puedes afectar o reclamar cosas que son incorrectas, que son indebidas. Porque ahí había un manejo inadecuado, no le daban la que propina. ellos se cogían los cuartos. Y con ellos hacían el salario. Exacto. Lo que es incorrecto. Y por eso están gritando por la herida, sangrando por la herida. Claro. Eso es una barbaridad. De las muchas cosas que ocurren aquí, indebidas, porque como tú puedes reclamar algo que no es tuyo, algún servicio que tú no has dado. Yo no quiero decir que eso es robo, pero bueno, se parece. Entonces, bueno, pero vamos al tema, vamos a lo que nos convoca en el día de hoy. Que también tenemos nosotros invitados de mucho peso. Así es, de mucho peso. Programa de lujo hoy tenemos. Así es, vamos a vida cuenta del tema que es objeto de preocupación en este momento, el tema de la inseguridad ciudadana, la falta de seguridad del ciudadano en sentido general y los problemas que se han dado a nivel de el manejo del tema, al punto de que alguna gente ha dicho que esto se le ha ido de las manos a las autoridades. No estamos hablando solo de policía, que se le ha ido de las manos al gobierno. Sí. O sea, estamos hablando de cosas mayores. Entonces yo tuve el privilegio de asistir anoche a una especie de tertulia, a una convocatoria a un grupo de representantes de la sociedad, gente de muchísima importancia allí. Allí habían varios ex jefes de policía, un ex director de la dirección de drogas. Gente con altísima experiencia. Mucha gente, muchos técnicos, gente de los medios de comunicación y mucha gente de experiencia, justamente tratando de airear estos temas para poder hacer recomendaciones sobre posibles soluciones. Además, ir hacia el meollo del problema, a la raíz, por qué las cosas han llegado al punto. Y entonces de allí salieron cosas interesantísimas. Una participación inicial de lo que atañe al Ministerio Público por parte de Raúl, ex fiscal de Santiago y ex gobernador de Santiago. Después el general Guillermo Guzmán Fermín tuvo una participación, el ex jefe de policía también, Polanco Gómez, y el general Rosado Mateo, también, que tuvo, cuando la dirección de droga y la policía participaban con afinidad. En un momento sensitivo de embestida contra el narcotráfico, el general Rosado Mateo estuvo en la línea de fuego. Bueno, entonces, allí se pusieron sobre el tapete los meollos del asunto, los problemas y a dónde se estaba fallando, para entonces finalmente hacer las recomendaciones del lugar. Y yo descubro, los que estábamos ahí todos, descubrimos, después que escuchamos de parte del general Guillermo Guzmán Fermín, un policía de verdad, y de Polanco y también del general Rosado Mateo, descubrimos que la policía, a las tantas, hablando ahora de reforma de policía, y entonces hubo aquellos esfuerzos de reforma que se comenzaron y de modernización e implementación de una serie de programas en el que participaban varias agencias para resolver el tema. Resulta que eso se echó para atrás y hubo una especie de, como decía el general Rosado Mateo, de contrarreforma. Pero se iría más lejos, perversamente una contrarreforma. ¿O se desfiguró el proceso de reforma? Sí, pero se desfiguró, pero fue de una manera perversa, porque fue tratando de desmistificar o de quitar méritos, si los había, quitarlos, borrarlos. Y entonces, bueno, lo que se ha hecho es generar lo que hay ahora. Se perdió el control del asunto y la policía no tiene ni siquiera... Yo me quedé, por poco me agarro la cabeza cuando allí se revela que el jefe de la policía no tiene ni siquiera capacidad de convocar a sus generales. A los mandos regionales. A los mandos regionales, a sus comandantes, tiene que pedir permiso y además tiene que haber un representante del Ministerio de Interior allí. O sea que no es jefe de nada. Cada cual, y como decía el general Rosado... Ni jefe ni director de nada. Entonces se ha politizado, no partidarizado necesariamente, pero politizado, porque depende del factor político. Entonces, los generales brincan el patio, figuradamente, como diría un querido amigo,
en horas de la noche se reúne con el ministro o con el otro ministro que tenga influencia y bueno, no, para fines de promoción o cualquier cosa, estar bien con el político, no con el... Para como usar el término que usan los policías y guardias, para hacer sus majaretes. Entonces, hoy decía por ahí, había un titular del jefe de la policía. Yo personalmente creo que es lo que es un prisionero. Aquí está. El director de la policía dice, no escondemos ni disfrazamos la realidad. No, es que la realidad no hay que esconderla, la realidad está ahí. No hay que disfrazarla, ella está ahí golpeándonos todos los días. Entonces yo invité en el día de hoy al general Guillermo Guzmán Fermín y al general Rosado Mateo para que nos desmenucen en síntesis eso que se trató anoche y que además vienen calientitos porque viene de una rueda de prensa donde hoy dejaron bien sentado, bien claro. Creo que convocaron a otro ex jefe de policía también, estuvo San Gimignán y estuvo Candelier también. No, él está en el interior. Está en el interior, general Candelier, que tengo entendido que había interés de que él estuviera allí. Pero bueno, entonces podemos comenzar por cualquier sitio. ¿Qué es lo que se ha perdido ahora, general? Ese diagnóstico. Oye, después de un diagnóstico de la realidad, ¿y dónde está el meollo? ¿Dónde está el problema? Sí, yo quisiera... Bienvenidos a ambos. Sí, muchísimas gracias, Luis y profesor Climé, por la invitación que nos honran a nosotros. Y vamos a hacer un análisis de sondeo. Profundo, un sondeo. ¿no? De sondeo en profundo. Y me gustaría dividir esto en dos partes. Yo quiero hacer un recuento histórico para poner en contexto al público que nos está mirando, para que mi general Rosado, mi hermano Rosado Mateo, pueda entonces focalizar. Hágalo más breve que anoche, porque acuérdense que estamos en televisión. No, fue breve, no breve. Claro, pero va a ser muy breve, para que él haga los detalles de lo que es la contrarreforma, que es la parte fundamental del problema que tiene la policía para accionar. Bien, hay un asunto que se llama continuidad de Estado, y las reformas que en el transcurso de la historia de la Policía Nacional se ha pretendido realizar y que culpan a la policía de no querer cambiar y no reformarse, es endilgar una culpa que no tiene la policía, sino tiene el nivel político, porque no hay continuidad de Estado. Ahora, cuando ha habido continuidad de Estado, están los buenos resultados, como cuando en el 1999 se empezó una reforma al interno de la policía con Consulting Group, con Carlos Gimbernard. Esa continuidad de Estado se hizo con Hipólito Mejía, cuando asumió el poder en el 2000. Y se votó una ley, que es la mejor ley de avanzada, la 96-04, que fue modificada, cuando Rosado lo va a explicar muy bien, de la contrarreforma. Se continuó en el 2004 con el presidente Fernández, cuando gana otra vez las elecciones, con lo que había hecho Hipólito Mejía, continuidad de Estado. Y ahí se amplió entonces en el Plan de Seguridad Democrática, un programa integral, profesional, que abarcó todas las áreas del Estado. Ese plan determinó, que empezó en el 2005, de que en un plazo de 15 a 18 años iba a haber una reforma y 16 subplanes, entre ellos la reforma y modernización de la policía, que era la primera, segunda, Barrio Seguro, entre otras, 911, una unidad antinarcóticos, el programa de vías, de patrullaje, de seguridad vial, etcétera. Bueno, se hicieron muchísimas cosas que se fueron desmantelando. Sí. No, peor. Se fueron ejecutando una por una hasta el 2012. Exacto, pero digo, después del 2012 que cuando vino el 2012 y el presidente Fernández entrega el poder a otro gobierno del mismo partido, pero otro presidente, que él esperaba y pensaba que había traspasado la antorcha. Exacto. Y ya sabemos que... Exactamente. Claro. Él entendió que todo lo que hizo el anterior gobierno había que satanizarlo. Claro. Era su impronta que él quería. Y de manera, me excusan por favor, yo no quisiera, pero de manera mezquina, pues no hay otra expresión que suave que agréguenle lo perverso a lo mezquino. Bueno, estaban las dos cosas. Más dura, pero había que destruir todo lo que hizo el otro para él entonces quedar en su egocentrismo, claro, como él. ¿Y qué pasó? Se cercenó el proceso de reforma de la policía
y no se hizo nada. Más bien se empeoró las cosas y que Rosado va a explicar ahora. Y además se vendió la idea de que eran los generales o era la policía la que no quería reforma. Yo llegué a creerme eso. Y que no es verdad. Y no es verdad. Porque nosotros como policías, por doctrina, obedientes al poder somos civil, estrictamente obedientes al poder civil legalmente constituido. Nunca hemos desobedecido, y ahí está el ejemplo, después de la Revolución del 65, claro, ese fantasma del golpe de Estado, eso no existe. Sí, claro. Entonces, porque es constitucional y por doctrina, porque todos nosotros nos formamos en democracia. Protegimos la democracia, los que están activos siguen protegiendo la democracia, y después nosotros en situación pasiva seguimos defendiendo y protegiendo la democracia y la constitución de la República. De suerte que voy a dejar a mi general Rosado para que hable ya de su experiencia, porque se quedó también igual que yo un tiempo en el gobierno de Danilo Medina. ¿Y qué pasó con esa nueva ley 590-16, que fue un desastre y que ocurrió ya bien, la debacle? General, con su anuencia, vamos a pasar mejor al director, que nos pase la parte comercial, para entonces, porque después se nos junten todos, nos forma un tapón. Director, disponga y venimos entonces con el general Rosado inmediatamente. Perfecto. Con la contrarreforma. Con la contrarreforma. Por la pandemia el turismo se detuvo, la construcción se paralizó y las exportaciones se afectaron. En menos de un año comenzamos a reactivar el turismo. Impulsamos la construcción, aumentamos la inversión extranjera. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí vas a sentir el crecimiento económico del país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Seguimos nuestro desarrollo en el día de hoy. El general Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la policía, y el general Rosado Mateo, ex director de la Dirección de Control de Drogas, nuestros distinguidos invitados en el día de hoy. Bueno, pues como pautaba el general Fermín, cuando íbamos a la pausa, la contrarreforma, general Rosado Mateo, ¿en qué consistió hoy? ¿Cuáles son los daños, los efectos muy dañinos que esto ha traído? Bienvenido, general.
Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias, profesor Clime. Para mí es un altísimo honor y un gran placer estar aquí en este programa hoy por un hecho significativo. Estoy frente a mi profesor de metodología de la investigación en la Universidad Tecnológica de Santiago, en la carrera de Derechos. Cuando yo pensaba que yo sabía de investigación y de método de investigación, el profesor Clime me enseñó que yo era un ignorante. Da un poco de reingeniería nada más. Me enseñó a reformular la psiquis con la que se abordaba una problemática para poder llegar a una conclusión cierta, real y verdadera. Mi agradecimiento el profesor siempre. Clime nada más pequeño, pero él se tira lejos. Sí, muy cierto. Bien. Pues abordando la pregunta que ustedes nos hacen, yo voy un poquito atrás para caer ahí, porque el comandante Guzmán nos habló con mucha propiedad de lo que fue ese proceso de reforma que se inició en la primera gestión de gobierno del expresidente Leonel Fernández en 99, el acierto que tuvo el expresidente Hipólito Mejía, no solamente en darle continuidad de Estado a las políticas de reforma de la policía, sino dejar al mismo director, jefe de la policía de entonces, que fue lo que permitió realmente hacer ese cambio, ¿verdad? Y esa continuidad. Luego, en el 2004, cuando el presidente Fernández llega con un plan debajo del brazo, que es el Plan de Seguridad Democrática, que se basaba en un diagnóstico institucional que habían hecho reputados técnicos en la materia, empezando por Mauricio Bengochea, que ahora es asesor, tengo entendido, de que fue exitoso, eso es lo que no se ve, o critican algunos, pero fue que no hubo continuidad. Correcto, ahí es que vamos, porque ese plan de seguridad democrática implicaba 16 programas y abarcaba prácticamente el conjunto de aspectos que golpean, que inducen que inducen a facilitar la actividad de nacimiento, crecimiento y desarrollo del fenómeno criminal y delictual. Las causas subyacentes que originaban el delito, el crimen, es más, hasta las infracciones fueron contempladas ahí y esos programas estaban destinados prácticamente a dar solución a ello. Y realmente se inicia en el 2004 el programa ya 3 años y algo después, cuando lamentablemente por la crisis que el presidente Hipólito Mejía enfrentó, la crisis económica, tenía una crisis de seguridad ciudadana, todos la recordamos, terrible, hasta el punto de que más del 70% de la población dominicana en ese año 2004 entendía que la principal preocupación que tenía era la seguridad ciudadana. Y así la recibe el Plan de Seguridad Democrática y el presidente Fernández. Apenas 3 años y algo después de la implementación y aplicación de ese Plan de Seguridad Democrática que implicó el sometimiento a la Policía Nacional de una reforma profunda, acabada. Ahí fue que apareció la Dirección Nacional de Seguridad Preventiva, la Dirección de Inteligencia Delictiva. Ahí fue que a la Dirección Central de Investigaciones Criminales se le dio el cuerpo que tiene hoy. Ahí fue que surgieron los 7 ejes fundamentales de la Policía Nacional, cambiando la filosofía, la mentalidad de los miembros de reactivos a proactivos preventivos, dando como consecuencia eso que apenas... ¿Qué es lo que falta ahora? ¿Qué es lo que falta ahora? Claro. Y le voy a explicar por qué falta ahora. Porque... Bueno, pues si la borraron del mapa... Ahí vamos, precisamente ahí vamos. ¿Qué pasó? Santo Domingo, ahí está, ahí lo pueden buscar porque está en YouTube. En el año 2008 es declarada como la ciudad más segura de América Central, el Caribe, América Latina. Cualquiera no lo creería. Claro, cualquiera no lo creía, pero si no lo creen, búsquenlo en YouTube, pero no solamente búsquenlo en YouTube, sino que también busque de Gallup, que es la encuestadora de más prestigio en este país, lo que dicen las encuestas cuando se le preguntaba a los ciudadanos dominicanos en ese año 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y hasta el 2013, cuál era la preocupación fundamental. En el 2004 el presidente Fernández le encuentra delincuencia número 1. Cuando se ve en el 2012, ya
era el número 7. Sí, sí. Del 1 al 7. Sí, reto a que cualquiera me desmienta y que busque las encuestas Y además que que se están busquen ahí los de Galo. cuadros, escúchame, general, los cuadros comparativos de Centroamérica y otros lugares en relación a la tasa de criminalidad. Latinobarómetro. y delictivas. Bueno, pero tengo entendido que hasta un reconocimiento se le dio al país, al presidente, por eso. Correcto, y es que aquí vino Eric Holder, y que era en ese entonces el procurador general de Estados Unidos, y estuvo, el fiscal general de Estados Unidos, y estuvo Michael Leonhardt, una señora que era la jefa de la DEA. Ambos vinieron a entregarle un reconocimiento al presidente Fernández, no solamente por la contundencia con la que se estaba luchando contra el narcotráfico y el crimen organizado, sino también por la entereza que había demostrado frente a los retos que teníamos, porque el presidente había hecho algo histórico. El presidente había convertido este país, que era receptor de una lluvia de cocaína, porque aterrizaba interdiario un avión aquí en República Dominicana, cargado con un mínimo de 400 kilos de cocaína, interdiario, interdiario, lo eliminó a 0. Eso, en un paísito como este, pequeño, sin recursos, y más con las ganas de hacer el trabajo, es mucho decir. Eso obviamente generó el prestigio que el presidente Fernández. Desde su óptica, ¿por qué la delincuencia, el nivel tiene que ver el microtráfico, tiene que ver la falta de sintonía entre policía y dirección de drogas, porque la dirección de drogas no tiene esa representación a nivel nacional como tiene la Policía Nacional? ¿Qué ha fallado ahí? O se lo atribuimos muchas veces al desempleo, al problema social, a la pandemia, pero parecería que el problema hay que buscarlo en otro lado. Vamos en la misma línea de pensamiento para terminar de dar respuesta a su inquietud, en el sentido de qué está fallando. Señores, la Dirección Nacional de Seguridad Preventiva, que fue lo que puso el país a tener del 1 al 7, la percepción como problema fundamental del ciudadano, la Dirección Nacional de Seguridad Preventiva, que es el eje fundamental de la política de seguridad ciudadana de cualquier país, de cualquier institución como la Policía Nacional, fue desmantelada. ¿Por qué? Porque los recursos que pertenecían a la Dirección Nacional de Seguridad Preventiva fueron trasvasados al 911. Entonces usted tiene una institución, un eje, que es de naturaleza preventivo, la Dirección Nacional de Seguridad Preventiva, lo convierte en reactivo, porque el 911 llega después que ha ocurrido el delito. Pero asistencial, ¿no? Aguántese ahí, porque resulta que, recuerdo que una de las cosas de las luces, o pequeñas lucecitas, luces del gobierno anterior, que hay que reconocerle el funcionamiento del 911. Hoy resulta que fue que entonces producto del desmantelamiento de la policía para darle... Pero que esa parte del 911 no era creación de Danilo Medina, era no, porque eso estaba en el plan de seguridad democrática. Pero no lo dicen. Exacto, porque es verdad. Usted llama al 911, el primero que llega a la policía, el primero que llega a la policía, quien sea, aunque se quede una gente en un ascensor, la primera que llega a la policía. Resulta que la policía no tiene esa comunicación. ¿A qué costo? Hoy hay una falta de coordinación. Esa comunicación. Anoche se ponía el ejemplo de que aquí ocurre un atraco y los atracadores cogen para el este y no hay cómo llamarle a los policías que están allá. Mira, allá van. Antes había una intercomunicación y estaba el país entero comunicado y había posibilidad de echarle mano a los delincuentes. Correctísimo. Entonces ahora mismo, ¿qué es lo que ha pasado? Eso ha pasado al 911. Pasó al 911 y entonces tuvieron también el desacierto de sacar el 911 del Ministerio de Interior, llevárselo para el Ministerio de la Presidencia, y encima de eso, el mando y control del 911 lo pone en manos de un guardia. Es un guardia. Pero se llevan también, no solamente se llevan las comunicaciones, se llevan los vehículos. Ya el sistema de prevención, el jefe de la Policía Preventiva no podía disponer de un vehículo si el 911 no lo autorizaba. Es algo similar a lo que pasó con la ley 9604, que el mismo gobierno... 590-16. Sí, pero la 9604 fue modificada en el 2016 por la 590-16, ¿verdad? Sí. Entonces, eso fue el retroceso histórico
de naturaleza involutivo más grande que ha dado la policía. Retroceso histórico. Correcto. Vamos a la pausa, mis queridos generales, y de allá para acá, es la última pausa, y de allá para acá volvemos, nos vamos adentrando en esa realidad que nos está golpeando en la cara. Vamos a la pausa, señor director. Esa parte. Por la pandemia el turismo se detuvo. La construcción se paralizó y las exportaciones se afectaron. En menos de un año comenzamos a reactivar el turismo. Impulsamos la construcción, aumentamos la inversión extranjera. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí vas a sentir el crecimiento económico del país. Estamos cumpliendo, estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Hey, abuela. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Disculpen, entré rápido, pero me tengo que ir a hacer unas transacciones al banco, así que hasta luego. Pero ni yo salgo a la calle para eso. Ponte adelante, mi niño. Usa la banca en línea. Vale, yo busco qué para la calle. No te expongas a la COVID. Utiliza la banca en línea. Así te proteges a ti y a los tuyos porque evitas salidas innecesarias. Pregunta por las opciones disponibles en tu entidad y realiza tus transacciones a cualquier hora. Señores, yo no me vuelvo a perder una reunión familiar. Yo estoy activado, yo resuelvo en línea. Ahora sí. Superintendencia de Bancos. Si es imprescindible que vayas, toma las medidas de prevención recomendadas. Bien, continuamos nuestra conversación el día de hoy. Nos acompañan con mucho prestigio para nosotros los generales Guillermo Guzmán Fermín y el general Rosado Mateo, ex jefe de la policía, ex director de la Dirección de Control de Drogas. Bueno, por donde quiera que uno se meta. Estamos desarrollando un tema sumamente importante. Continúe el hilo entonces donde... Esa involución, básicamente, ¿en qué consistió? En el plano legal, desde el punto de vista legal, se modificó la ley 9604 que establecía una serie de conquistas de calidad de vida de la gente, una carrera policial. Esa ley está ahí todavía, es un referente. Y se modificó y se convirtió en un muchacho demandado al jefe de la policía, para que tengamos una idea nada más. Un muchacho demandado. Cuando designaron al general, al jefe de la policía actual, yo le pregunté, que no quiero ser indiscreto, pero bueno, uno no va a ordenar. ¿Por qué guardar esas cosas? Le pregunté al general, le escribí, ¿usted cree que, por los jovencitos de él, ¿usted cree que será exitoso? Y dice, bueno, él tiene formación, tiene buena intención, si lo dejan trabajar y pueden saltar los escollos que pueden contar, puede tener éxito. Bueno, pero desde mi punto de vista, que no soy policía, o no tengo las experiencias que tienen ustedes en esa dirección, yo lo que veo ahora es un jefe de policía bien intencionado, pero prisionero de los aspectos y los controles y de la misma ley que lo maniataron de pies y manos, y él no puede hacer muchísimas cosas, porque eso que yo escuché, de que no puede ni siquiera convocar a los generales a una reunión hay que pedir permiso primero. Artículo 16 de esa ley 590. ¿Usted sabe lo que hizo? Le da el poder al interior del policía. Sí, empezamos por el 16 y vamos a llegar al 19. El 16 le atribuye al Consejo Superior Policial todas las funciones que antes tenía el jefe de la policía. En la ley 9604, las funciones del Consejo Superior Policial se resumían en 2 artículos y un párrafo. En la ley 590
a quien se le ponen 2 artículos y un párrafo es a las funciones del director, del jefe, del director, que le cambió el nombre. Eso implica incluso, artículo 19, como muy bien señala el comandante Guzmán Fermín, artículo 21, numerales 8, 10, que el jefe de la policía en primer término no es quien designa el staff, el equipo que va a combatir con él y que lleva sobre sus hombros la grave responsabilidad de la seguridad ciudadana. No, ahora es el Consejo Superior Policial, y el Consejo Superior Policial lo preside el ministro de Interior. Se supone que todo el mundo para el éxito se rodea de un equipo, correcto, de la gente que conoce y que sabe y que además lo van a acompañar. Correcto. Pero si a ti te ponen uno aquí, otro allí, cuando tú vienes a ver, tú estás trabajando con el enemigo. Peor que eso, porque se trató prácticamente, tal y como usted dice, no de una partidización de la policía, sino de una politización. Claro. ¿Por qué? Bueno, que Naciones Unidas lo acaba de afirmar. Lo acaba en el diagnóstico que hizo, lo acaba de afirmar. ¿Por qué? Porque los coroneles y los generales de la policía no son tontos. Ya ellos saben que para asumir el cargo de director central de investigaciones criminales... Hay que irse al poder político. Claro, hay que irse a hacer sala en el despacho del poder político, hay que brincar verja de noche para entrar o a la casa o al apartamento, a la finca del ministro de Interior o del ministro de turno que lo puede conducir y recomendar allí, y no al director de la policía, que es la persona a la que debía de ver la lealtad y la designación en esa función para añadirle su vida. Ahí me parece que se cumple mucho más, con más razón, aquello de que ustedes más que yo conocen, de esa especie de policía sumergida o esa policía paralela que siempre está jugando al fracaso del que está dirigiendo. O sea, hay policías que aspiran y esperan y entonces hacen la contra. Aquí cuando muchas veces ha habido accidentes, ustedes lo saben, e insisto mucho en eso, más que yo, cuando ha habido a veces situaciones de violencia o de delincuencia que se ha presentado, muchas de esas cosas han sido provocadas para hacer saltar a un jefe de policía. Entonces, hay más cargo de cultivo si el asunto es así, si hay una vinculación política. Entonces, vamos a ver qué pasa y que yo me busco por ahí y no tengo que ir al despacho del director. 911, tal y como usted lo dice, ciertamente fue uno de los que se puede considerar luces de la pasada gestión de gobierno, pero hay que tener en cuenta que eso ¿apagaron otro bombillo? Eso es un subprograma del Plan de Seguridad Democrática que establecía call center vía 911, o sea, que no fue que, bueno, se ejecutó y se hizo muy bien porque funcionó. Ahora, ¿a qué costo? Al costo de eliminar el ala proactiva, el ala preventiva de la policía, porque hasta la Dirección de Inteligencia Delictiva la sacaron del Consejo Superior Policial para llevar los recursos, las comunicaciones, el personal, y esa los vehículos al 911. Esa policía, General Fermín, incomunicada, ¿a qué puede conducir? Que no haya una intercomunicación, sino que se van a enterar de que pasó a la pérdida del mando y control de las acciones preventivas y también reactivas de la policía. Porque si usted tiene, como antes, que todos los comandantes, los patrulleros a nivel nacional tenían la información en línea de lo que ocurriera en el Gran Santo Domingo o en el interior del país, podían seguido, si ocurrió un robo aquí en Santo Domingo, en Naco, y esa unidad va transitando, escapando de la autoridad y va a cruzar el puente Duarte para entrarse en Los Minas, en la parte oriental. Entonces uno le daba seguimiento y llamaba a la patrulla que hagan un cierre en tal sitio. Ahora eso no se puede. Ya no se puede. Hay problema. Entonces, general o generales, en esas informaciones de viejo, de esa vieja policía en otros tiempos que se hablaba de que los comandantes tenían, o la gente de la base tenían que buscar unos cuartos para el comandante y andaban pidiendo peaje por ahí a cada rato y haciendo diabluras para llevarle, que había unas cuotas que había que llenar y llevarle unos cuartos al comandante. Y eso yo lo ligo con una entrevista reciente que le hace Yulisa Céspedes a un delincuente que acusa incluso con muchísimos nombres mayores y que sé yo, distintos rangos, de la policía actual, que está diciendo él que ellos tienen que, cuando se roban una cartera, por ejemplo, tiene 30,000 pesos, hay que llevarle 10,000 pesos de eso, y que ahora él dice que lo quieren matar porque realmente está diciendo todas esas cosas.
Entonces, realmente, las reformas contemplaban sacar esa policía podrida que está ahí, que daña las famosas manzanas. A veces eran peras y de otras cosas más grandes. Pero bueno, contemplaba la reforma, entrarle a ese tema. La reforma trajo consigo la creación de la Dirección Central de Asuntos Internos de la Policía, para la cual vino aquí a este país Robert Campisi, el jefe de Asuntos Internos por más de 10 años, en la época incluso de Giuliani, cuando Rudolph Giuliani hizo el trabajo de limpieza en la ciudad de Nueva York. Esa Dirección de Asuntos Internos es la llamada a resolver ese tema de probidad. Y que funcionó bien. Y que funcionó bien. Eso le iba a decir, estaba desarrollándose muy bien. Correcto, se estaba desarrollando Pero excelentemente bien. Junto con la creación, la gestión del comandante Guzmán Fermín y allá en la DNCD, de la unidad de poligrafía, con el propósito de poligrafiar los mandos altos y medios periódicamente, entiéndase cada 6 meses, cada año, para prevenir situaciones como esas que se dan. Sí. Es posible que situaciones como esas se dan, yo no diría que es posible, es creíble que se den. Ahora bien, en lo que a nosotros atañe, es que la respuesta a eso es sencilla. La tiene este director de la policía, la tiene el que se fue y los que vendrán. Es el que ordenar una investigación y sancionar severamente a aquel agente que transgredió la ley. Ahora bien, tenemos que ser cuidadosos a la hora de darle credibilidad a un sujeto de esa calaña, porque en el momento mismo en que le creamos a un tipo de esa naturaleza lo que está diciendo, lo que le estamos diciendo a los oficiales que están cumpliendo, por ejemplo, ese coronel al cual señala Trejo Pérez, al que ese delincuente señala como que es un corrupto y eso. El Trejo Pérez que yo conocí desde la escuela de cadetes, yo fui número 1. Sí, porque a lo mejor es un plan para sacarlo de circulación. Claro, por supuesto. De eso se trata, a eso es que vamos. ¿Por qué? Porque ese coronel, hasta donde yo lo conocí, es un coronel íntegro, es un coronel académico correcto. Ahora, la jefatura lo que tiene que hacer es ordenar la investigación y restituir el estado de cosas en primer orden que se alteró, porque ya mucha gente, al Yulisa haber hecho esa entrevista, empieza, si no a creer, por lo menos a dudar en la integridad de ese oficial. Y un oficial que tiene 20 y pico de años de carrera. La moralidad del la moral y aminar la moral. La policía. El espíritu del cuerpo de la policía entera. Por supuesto, que no estamos censurando el papel de la periodista, obviamente que no. No, para nada. Muy profesional, por supuesto que no. Pero a lo que nos referimos es que en el momento en que le demos credibilidad per se, así, pura y simplemente a un individuo de esa naturaleza, estamos desmoralizando el cuerpo entero y a oficiales que como ese se están tirando lo que nosotros llamamos vainas de encima en pro de defender a la ciudadanía. Por ejemplo, un ejemplo palpable que yo padecí el pasado martes. Oiga, yo padecí un calvario el pasado martes en una audiencia que tuve en el 4º juzgado de instrucción, donde a mí se me ha citado en múltiples ocasiones en contra de una red que en las investigaciones que desde la DNCD hicimos, estaba dedicándose a darle soporte al narcotráfico a través de aeronaves que preparaba para hacer viajes. Entonces, ¿ahora el acusado es usted? No, yo soy testigo, pero testigo. Mira a qué me refiero. Yo voy ahí y obviamente yo tengo una seguridad asignada por el Estado, seguro. Pero junto conmigo va otro coronel. Y cuando ese coronel llega, que yo lo veo desde el pasillo, le pregunto, ¿y con quién usted anda? No, yo ando solo. Oye, que solo. Sí. ¿Usted sabe quién es ese coronel? Ese coronel era el número 2 de DITIS, la unidad élite de la DNCD. Y ese coronel tiene en su haber el desmantelamiento de más de 40 estructuras de narcotráfico aquí en el país con ramificaciones internacionales. Pero ese hombre hay que protegerlo. Claro, y encima de eso, no solamente protegido, oiga esto, porque eso no es nada de que llegara sin custodia. Lo peor del caso es que ese coronel lo suspendieron y lo desarmaron. O sea, ese coronel llegó allá suspendido en funciones y desarmado. Solo, como testigo en un caso de narcotráfico. Digo, pero ¿y esto? Venga acá, coronel, somos locos. Con la agravante de que entonces parte de la estructura que estaba ahí en los pasillos, uno se mezcla todo antes de entrar al tribunal, empezaron a proliferarle amenazas veladas y esas cosas. Yo tuve que tomar de mi seguridad para protegerlo, y proteger a ese coronel y salir con él cuando terminó la audiencia, porque él no pudo subir tampoco estrado. Entonces, es así la cosa. No. Obviamente, desde que le estemos creyendo, probablemente ese coronel, yo no sé por qué lo suspendieron, pero me imagino que debe ser por alguna calumnia
de alguna red, alguna estructura, que lo quiere así, lo quiere puesto así, porque así es que es fácil darle para abajo a un oficial. General, eso que están pidiendo, por ejemplo, al ver la situación que haya llegado de la delincuencia, la desprotección de la ciudadanía, a pedir, bueno, se necesita una gente de más mano dura ahí, el jefe de la policía está flojo y no se ha funcionado, y están pidiendo la cabeza del director de la policía y hasta del ministro de Interior. La fiebre no está en la sábana, ¿dónde que está la fiebre? Fíjese lo que ha ocurrido con la policía, es que no se está trabajando en el área principal, que es en el Sistema Nacional de Prevención, de Seguridad Preventiva. La policía lo que requiere, la sociedad lo que demanda es prevención del delito. Pero la Dirección de Inteligencia Criminal debería ocupar ese papel. ¿La han desarticulado entonces? Claro que sí. Pero prevención en todas partes, porque vemos ahora que, escúcheme, general, un segundito, vemos que en el barrio San Jerónimo, creo que fue, que hay mucha delincuencia, los motoristas saltando, entonces mandan 17, un equipo de 17 personas a cargo de un oficial. Y la delincuencia no anda montada, la delincuencia no se anda trasladando de barrio en barrio. Lo que pasa es que debe ser toda la ciudad, en todo el país, la protección, la prevención. Sí. Lo que pasa, como decía mi general Rosado, en la ley 590-16 se cercenó la capacidad del jefe, del director general de la policía, y con el traspaso de todo al 911, el jefe de la policía, ningún policía puede tener autoridad para manejar un patrullero en la calle, porque todo está al servicio del 911, que es un sistema reactivo, no preventivo. Claro. O sea, en el país no se están haciendo políticas de prevención. Se está reaccionando, no se está previniendo. Claro. Pero insisto, y eso es el área de investigación criminal está entonces pero, a la Bartola. Pero lo que pasa es que la investigación criminal es reactiva. También. Ocurre y funciona Digo, después de inteligencia criminal. Bueno, lo que pasa es que la inteligencia criminal o policial o delictiva tiene que ir en combinación con la creación, y que teníamos cuando estábamos en la jefatura, que lo creamos nosotros allá en nuestra gestión, de la Dirección de Criminología, donde hay profesionales, y usted profesor lo conoce bien, de interdisciplinarias, como la antropología forense, como la psicología forense, como la sociología forense, qué sé yo, la química, la física, del derecho penal, todo esto en conjunto de profesionales para estudiar las causas que originan el fenómeno criminal de acuerdo a lo que el mapeo delictual, que es tecnología, nos da. Entonces, la combinación de las ciencias sociales con la tecnología y conjuntamente con la inteligencia productiva policial, que es también tecnología, y de análisis de esa información en combinación para diseñar entonces políticas preventivas y también reactivas. Dijo políticas. Yo recuerdo que en un momento determinado, tanto en la campaña como al inicio del gobierno, el actual equipo gubernamental anunció algunas asesorías interesantes y la asimilación de algunas experiencias que habían dado resultados en Estados Unidos, el gobernador Giuliani. La aplicación de la teoría de la ventana rota. Ajá. Entonces, eso se quiso aplicar aquí, se anunció, entonces, pero resulta que ahora la delincuencia ha desbordado. Es que aquello no se está aplicando, es que está pendiente ese plan anunciado por el propio presidente de la República en campaña y después ya siendo titular. ¿Qué ha pasado con eso, mi general? Yo voy a empezar con esto para que mi general Rosado esboce, que no quiero que se quede en el tintero, de parte de la causa que está generando el crecimiento delictual, que es por el asunto de los puntos de drogas, que él es un experto en esa área. Respóndame esa parte, entonces el pase general Rosado. Exacto. En ese tenor que usted acaba de señalar, ha ocurrido un mal desenfoque, o sea, un mal enfoque de las políticas de seguridad. Y yo confiaba en la promesa del presidente Luis Abinader, que con todo respeto tiene las mejores intenciones, tiene la mayor voluntad que he visto en cualquier presidente para querer reformar la policía, aunque la hemos tenido. Y no solo la policía, porque él está tocando todos los temas, interesado en todos los temas. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Pero ahí que voy.
Y que lo que yo entiendo que los presidentes no se equivocan, son mal asesorados. Y en el aspecto de la policía, de la seguridad ciudadana, está mal asesorado. De suerte que cuando él anunció en campaña, que inclusive se atrevió a decirle al presidente Medina que él tenía un plan, que hasta se lo entregaba a él y se le ponía a su disposición. Para que lo fuera ejecutando. Claro, y lo dijo en la transición. Pero nos damos cuenta que tan pronto él designó una comisión para estudiar la policía y la reforma, nos estaba diciendo que no tenía plan. No tenía plan. Y después de un año de gobierno, es evidente que no hay un plan. Pero ¿cómo realmente. no está el bendito plan si Giuliani vino aquí al país, Bueno, lo anunciaron con bombo y platillo? Si lo tienen, ya está en ejecución. A modo de, digamos, por así decirlo, de tirar la toalla al presidente, pudiéramos decir que el plan que le presentó Giuliani, él entendió que no era aplicable y que tenía que tomar otro, por poner. Ahora, tal y como dice el comandante Guzmán, parecería que quienes lo están asesorando al presidente lo están haciendo muy mal. ¿Por qué? Yo le pregunto a mi distinguido profesor y a usted, que son dos ciudadanos que están permanentemente en la calle. ¿Quién asesoró, quién rayos asesoró al presidente para que eliminara la Dirección Central Antinarcóticos de la policía sin tener ahí mismo en la mano una alternativa que ejerciera el combate del microtráfico en los barrios, ciudades, campos, municipios, distritos municipales de República Dominicana? ¿Quién fue que lo asesoró, señor presidente? El que le Porque hizo se eso... vendió, en un momento determinado, se vendió por aquel expediente viejo de Descartes, se vendió la idea de que la policía estaba muy corrompida y que entonces había que sacar eso de allí para que no la droga no la guardaran en mochila como aquella vez y qué sé yo. Entonces, qué sé yo, o sea, parece que hubo un prejuicio. Craso error, mire por qué. Entonces, ¿quién está haciendo el combate contra el microtráfico en los barrios? Ahora mismo acaban de incautar, hace par de días, 460 y pico de kilos de cocaína en el ferry que va a Puerto Rico. Sí. Esos 460 kilos dejaron aquí aproximadamente el 10%, que son unos 40, 45, 46 Para no kilos. pagar en dinero, sino en especie. En especie, correcto. Entonces esos 40 kilos se convierten en 120 kilos porque lo pican, o sea, lo mezclan, ¿verdad? Lo cortan, como es el argot en el lenguaje de los narcos. ¿Y a dónde va esa droga? ¿Es a los barrios? Claro que sí. Entonces, ¿quién está luchando con eso? ¿Por qué desmantela la Dirección Central Antinarcóticos de la policía, que lo que debió haberse hecho fue, si había que votar al director, si había que cancelar a todo el que estuviera metido, ligado con el microtráfico o recibiendo sobornos? Rehacerla, pero mantenerla. Pero manténla. Claro. Somete a la justicia al que falló, lo que tú estás haciendo ahora con la corrupción. Todo el que está metiendo la mano en su gobierno está recibiendo lo que merece. Entonces, debió hacer lo mismo ahí con eso. Y si no lo hacía, por lo menos, bueno, la Dirección Central Antinarcóticos tiene 2.000 miembros. Le voy a aumentar a la Dirección Nacional de Control de Drogas un 25% de eso, 500 agentes. El presupuesto, la DICAN de la policía tiene un presupuesto de 50 millones de pesos, vamos a poner por poner un número al año. Bueno, le voy a dar un 20%, un 25% a la DNCD para que empiece a trabajar eso. Pero no hubo nada de eso. Entonces le hemos entregado los barrios al microtráfico y obviamente eso está generando... Se le ha entregado los barrios a los delincuentes. Claro, correcto, claro. Y eso obviamente está... Eso que usted ve que está pasando ahora mismo, de unas desapariciones misteriosas que nadie se explica. De personas. Claro, usted está mirando una cantidad considerable de personas y otros que empiezan a aparecer con unas muertes raras, con unos tiros. Son las expresiones tangibles. Es como cuando usted le da fiebre, que usted tiene una infección en el cuerpo. Pero esa desaparición, ¿y a dónde van a parar los desaparecidos? Y secuestro también. Sí, secuestro. Yo que incluso tengo el criterio de que estamos avanzando sin que las autoridades reaccionen a un proceso de mecanización. Claro. Si se estudia el proceso, y eso es peligrosísimo para nosotros. Muy peligroso. Pero vamos a hacerle ya, me dice el director, nos queda un minuto y medio. Aunque sea un par de recomendaciones, no se podría hacer, ¿por dónde entrarle al tema? Porque el problema está ahí. Ya yo hice una recomendación ahora. Sí. Que hay que restablecer el Sistema Nacional de Seguridad Preventiva. Bueno, y el general Rosado también habló de dónde también retomar esto para que la Dirección de Drogas pueda tener una representación y el microtráfico no ande por las
suya. Si no quieren restablecer la Dirección Central Antinarcóticos en la policía por los prejuicios que existen, sencillamente tome la DNCD, siéntese, ¿verdad? Esos asesores Aumentar que su están ahí, personal. auméntele personal, auméntele recursos. Y las condiciones las de trabajo. dotaciones, auméntele el vehículo, increméntele las partidas que están destinadas a la inteligencia. Las direcciones de asuntos internos, tanto de la policía como de la DNCD, póngala a funcionar para evitar, o por lo menos el que se meta, pero básicamente evitar que los agentes se le corrompan, los policías como los agentes de la DNCD. Por ahí podríamos comenzar. Y sobre todo, devolverle el control de los patrulleros a la Policía Nacional. Devolverle el control de los patrulleros. Para que haga prevención. Y el sistema de comunicaciones. Porque si de van al comunicaciones. sistema de comunicaciones Todo. Bueno, de eso, como diría el padre Abelino, que siempre lo Deberíamos cito, hacer otro programa. de eso con seguiremos generales. hablando. Eso nos va a convocar, no muy dilatado, si ustedes están de acuerdo, a que hagamos otro programa. Vamos a ver por dónde anda la cosa. Y a ver si cuando ya ustedes vuelvan, ya la delincuencia le han tomado un poquito las autoridades han tomado un poco más de control. Esperamos que sí. Deseamos suerte al presidente Abinader y al director general de la policía, que es un oficial, caballero oficial muy correcto, capacitado, bien intencionado. Siempre pero oigo las mejores recomendaciones. Maniatado. Está por la ley. Por la ley. Ese muchacho, por así decirlo, porque en comparación con nosotros es un muchachito, como nosotros decimos, ya ha hecho un general que tiene una formación vasta, heredó primero una pandemia, que hizo en la gestión de la pandemia, recordemos que ya eso, los agentes nuestros de la policía... Creo que hasta él le dio COVID. Sí, pero eran comparados con ángeles, porque el trabajo que hicieron esos policías fue un trabajo tremendo. Entonces, es el mismo que pueden hacer con la seguridad ciudadana, lo que hay que darle la oportunidad. Claro. De eso, insisto, seguiremos hablando. Le agradezco al general Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de policía, al general Rosado Mateo, ex jefe de la Dirección de Drogas, que han estado con nosotros tratando de manera, dándole en la diana a un tema cardinal como es el de la seguridad o la inseguridad ciudadana. De manera que, profesor Clime, el viernes nos vemos. Hemos acabado por el día de hoy. Vamos a repetir esta conversación interesantísima. Este valiosísimo programa. A las 12 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. A las 12 de la noche de hoy repetimos esto. Y cualquiera de estos días cimarrones, si nos llega un día de fiesta, qué sé yo, el calendario, también la repetimos. Así es que gracias, generales, y seguimos en comunicación. Muy bien, muchas gracias por su invitación. Nos vamos, nos vemos.